Poner la línea de su carrera mirando para allá. Acá, capaz ahí. Apuntando para allá. Ahí. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo fue que Luis te convoca a formar parte del disco, sabiendo que, bueno, venía de Pescado, ¿no? Y vos venís de Almendra. ¿Cómo fue el momento cuando te esperabas ese llamado? ¿Qué sentiste cuando te cuenta la idea, digamos? Yo estaba con Rodolfo Buenaquelarre, que Rodolfo, por supuesto, era baterista también de Almendra. Si bien nos separamos, nunca nos separamos enojosamente, ¿viste? Entonces siempre tuvimos una frecuente comunicación, ¿viste? Y se ve que cuando Luis disuelve Pescado por algunas cosas que no le gustaron dentro de la banda, no sé si ustedes la conocen, me llama a mí y a Rodolfo. No me sorprendió a mí eso. Mirá. No, porque ya te digo, nosotros estábamos, no te digo que hablábamos todos los días, porque no es así, pero con cierta frecuencia. Y yo sabía de él y lo que estaba haciendo, y él sabía de mí. Yo había ido a muchos conciertos de Pescado también. Cuando presentó la máscara esa del Elmo y todo eso, y a otros también. Y sí me llamó la atención que me pidiera que vaya con el bajo repiso. El bajo repiso es un bajo que yo tengo desde la época de Almendra. Ese bajo con el que grabé en Almendra, después grabé con otro bajo más, pero ese es el bajo icónico. Incluso hay algunas fotos de Luis con ese bajo. Y yo en ese momento en Aquelarre no lo estaba usando mucho. Estaba usando un bajo jazz que tenía. Y él me dice, no, venite con el precision, con el repiso de Almendra. Y bueno, lo que pasa es que ese instrumento yo lo mandé a hacer junto con cuando él se mandó a hacer su guitarra tipo huevo, parecida a la que tenía el guitarrista de los Rollings que murió, el rubicito, no recuerdo cómo se llamaba. Brian May. No, Brian May no. Brian Jones. Luis se mandó a hacer en repiso, que era un luthier, vivía en Lugano. Ajá. Y a la vez yo me mandé a hacer mi bajo en el año 67, o sea que hace 1000 años. Y me acuerdo que íbamos cada tanto a la casa de repiso, nos tomamos el colectivo 80 en Belgrano, íbamos a lo del luthier ese, que era un hombre, un español, mallorquín, que luego en el 70 y pico se volvió a Mallorca, y tenía ahí su taller que era divino. Así que seguramente Luis tenía alguna ligazón con mi instrumento y con la historia de Almendra y eso. Entonces, bueno, lo llamó a Rodolfo y a mí. Y yo creo que en vez de llamar a otros músicos, reemplazando a lo que había él desarmado de Pescado, recurrió a algo que era seguro para él. Viste, que eran compañeros que habían tocado con él muchísimos años, más de lo que la gente conoce. Claro. Yo lo conocí a Luis a los 13 años en el colegio secundario y recién hicimos Almendra a los 18. O sea que yo toqué con Luis en dúo desde chicos. Mientras yo tocaba en un grupo, él tocaba en otro y eso, un grupo de barrio, ¿no? Y seguramente él se habrá sentido más seguro con que Rodolfo y yo fuéramos la base, porque con Rodolfo habíamos afiatado mucho la compenetración que tiene que tener un baterista con un bajista, y que además el lenguaje de la música que Luis hacía era muy, muy conocido para nosotros. Aunque con Pescado hizo como una variante,
de Almendra, digamos, más rockera, más blusera, qué sé yo, nosotros sabíamos cómo era el abordaje de los temas de Luis, cómo él quería tocarlos. Por lo tanto, fuimos a grabar, o sea, ensayamos los temas en la sala de grabación. Porque bueno, estábamos muy compenetrados de la manera de tocar y todo eso. Y salieron muy bien. Y el bajo ese Parece que gordo sí. que se escucha, ese bajo profundo que se escucha en el disco, es el bajo repiso que te digo que Luis me pidió que lleve. Es así, ahí en Fonalex, ¿no? El Fonalex, Claro. que ya no existe más. Es un edificio ahora. Sí, cerca de la Figueroa Alcorta. En ese momento la compañía Alex, de procesamiento de colorimetría de los films y publicidades y todo eso, film digo, porque video todavía no había, mirá lo que te estoy hablando, todavía no había video, qué loco, ¿no? Qué loco, real. Y la compañía Alex vio la punta de que el rock argentino estaba como creciendo y entonces fundó un estudio que se llamó Fonalex, donde además procesaban ellos todo el audio de las películas y los films de publicidad, porque también hacen mucho laburo de publicidad. Era un laboratorio de procesamiento de fílmico y de audio de cine y publicidad. Y al abrir el estudio Fonalex, muchos de nosotros fuimos a grabar ahí. ¿Vos ya la conocías cuando fuiste para grabar? Sí, ya conocía el estudio, sí. Me acuerdo, bueno, fui varias veces, además del día que grabé, y recuerdo que uno de los días Luis estaba poniendo las guitarras de Puentes Amarillos. O sea, Escuchaba, ya lo habías escuchado antes de que te diga. No lo recuerdo eso, ¿sabes? Creo que no. Ahí te sorprendiste con eso. Creo que no. Pero era una música que, porque lo que mucha gente no sabe es que, digamos, más o menos la gente conoce que en general Luis presentaba toda su música con bandas, pero él siempre estaba tocando la guitarra solo, por eso algunos conciertos los hizo así solo con la viola, pero ¿cómo te puedo decir? Lo más habitual era verlo a Luis, a él solo tocando la guitarra, sus temas. Entonces, más allá de que no conociera puntualmente ese tema, lo que sonaba me era muy familiar a mí. Claro. Por la manera de construir las canciones. Que es fundamental, ¿no? Eso, porque no cualquiera tiene como esa sensibilidad para entender en otro lenguaje lo que el otro quiere hacer y cómo decirlo, entonces es muy valioso eso. Nosotros lo que pasa es que empezamos a hacer de muy chicos eso, ¿entendés? Entonces para mí, porque a veces me preguntan, ¿y vos cuando escuchabas que Luis componía eso, qué te parecía? Me gustaba, pero no me parecía, uy, mirá lo que está haciendo, porque para mí era muy normal. Claro. Era el sonido normal de lo que nosotros hacíamos o lo que hacía Luis y lo que yo escuchaba siempre cuando estaba en la casa de él. Exacto. Qué hermoso. Sí, como algo natural. Sí, como quizás nosotros en nuestra familia, no sé, los domingos es asado, bueno, es lo normal y en otras familias no sé. Un paréntesis, ¿cómo fue lo del muchacha cuando lo tocaban en la cocina y viene la madre y dijo a tu mamá, ese tema va a gustar, ¿te acordás? Sí, pero eso fue después de que Luis nos presentara Muchacha en la sala de ensayo. Claro. Es más, cuando te digo de que mira, le pedí cortado que lo trajo así, pero no importa. A ver. Luis tocaba las canciones en todos los primeros tiempos con una guitarra que había sido del papá de él,
que el viejo se le había dado a Luis, y que era una guitarra muy básica. Tan básica, bueno, si vieron alguna vez alguna foto de la guitarra de Gardel, eran guitarras que llevaban el afinador, tenía ¿cómo te puedo decir? Una clavija de madera que entraba a presión. Una vez que conseguías la afinación, presionabas cónicamente, era como un cono, bueno, como se afinan los violines. Eso que ves en los violines, en la guitarra. Él tenía una guitarra así. En el Museo de Sadaic hay una guitarra, diría que casi igual. ¿Viste? Y él compuso muchas de las canciones de eso, entre ellos Muchacha. Claro. Y cuando trajo el tema lo tocó en esa guitarra.